Buenas noches. ¿Cuántos están contentos de que hay niños recibiendo regalos? ¿Hay alguien contento de que hay niños recibiendo regalos? Qué bonita la ilusión cuando uno es niño y le regalan algo, ¿no? Ese momento en que uno está esperando Navidad, viene a una iglesia, ya se ha hecho cultura acá. Y los niños andan caminando y uno les pregunta, hey, están emocionados esperando que llegue el día de recibir algo. Qué bonito poder sembrar en una tierra donde tú puedes llegar y ver la cosecha tan rápido. Porque para mí eso ya es ver la cosecha, ya ver los regalos comprados, los niños agarrando una patineta, aunque se van a romper la cabeza con la patineta, pero es parte de la economía. Todos ganamos. Ahora le hace un hueco en la pared y ustedes nos llaman para que nosotros se la reparemos. Y el niño se cayó y se rompió un brazo. Usted trabaja en esa clínica, él va a llegar ahí, entonces ahí usted puede meter tiempo. No, nadie se va a romper un brazo, nadie se va a caer. Pero qué bonito es poder sembrar y qué bonito es poder ver que los niños puedan recibir en esta época donde quizás en los países nuestros no haya esa oportunidad de hacerlo. Quizás en esta misma ciudad hay niños que no van a recibir un solo regalo. Quizás tu vecino, al que no le pudiste decir, no pudiste traerlo, la mamá no lo dejó venir, no va a recibir un regalo. Qué triste, ¿sí o no? Pero qué bendición es poder estar en un lugar donde la prosperidad de Dios es tangible y se puede ver en semanas nomás de haber sembrado. Ya ves el árbol crecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero hablar de un tema que yo creo que es el tema más simple que me ha tocado. Es el mensaje quizás de los más simples que me ha tocado platicar. Y tiene que ver con el comprendimiento, el entendimiento que tiene Jesús, tiene Dios acerca de nosotros. Y el tema del día de hoy se llama Jesús entiende. Diga conmigo, Jesús entiende. Dile a tu vecino, Jesús te entiende. Dios te entiende. Pasa que a veces pensamos que el mensaje debe ser muy profundo para que pueda llegar a talar o penetrar, pero a veces la revelación más profunda se encuentra en las cosas más simples. Hay un teorema en la educación que dice que el educador bueno educa de la simpleza de la gran cantidad de conocimiento que tiene. Usted quiere saber si un profesor es malo, se para y empieza a explicar cosas profundas que luego tú no puedes entender porque él pasó 20 años para aprenderlas. Y el profesor viene y dice y así y allá, y él lo único que hace es elevar su ego y usted se va para la casa y dice, Dios mío, no entendí nada. El profesor bueno entiende toda esa profundidad y te la explica con una simpleza y te hace entender alguna cosita pequeña, alguna cosita grande, alguna cosita mediana con una simpleza. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios es un Dios simple. Porque si Dios nos explicara en su nivel, nadie entendiera nada, ¿sí o no? Si Dios nos explicara un 1% de su nivel, nadie entendiera nada. Por eso dice la Biblia que en la simplicidad de su palabra se esconden tesoros. Es en lo simple de la palabra, en lo simple del mensaje. Y mientras estudiaba este tema de Jesús entiende, Jesús comprende, me di cuenta de varias cosas. La primera, la segunda y la tercera. Me di cuenta que a veces lo simple es más difícil de explicar y más difícil de creer porque es muy simple, ¿sí o no? Cuando yo te digo, no, es que hay un carro eléctrico Tesla que maneja solo y usted lo cree, ¿no? Usted dice, uy, es un carro. Pero cuando si usted se mete a estudiar ese carro Tesla, ¿cómo funciona? Yo el otro día estuve viendo un video y yo no puedo creer cómo funciona ese carro. O sea, simple. Y yo dije, ¿cómo a nadie se le ocurrió hacer un carro que no tenga aceite, ni motor, ni combustión, ni pura batería? Pero es algo simple y lo han transmitido en un carro tan complejo y tan moderno y tan bueno. Pero es ahí en la simplicidad del mensaje donde Dios puede llegar y tocarnos a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice Mateo 1, 18 al 23, es la historia del nacimiento de Jesús. Y es un nacimiento, un relato súper simple, sencillo. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Muchos de ustedes lo han escuchado, tengan paciencia.
Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ya eso no es tan simple, y sobre todo pensando en 2000 años atrás. José, su prometido, era un hombre justo, diga conmigo, justo. Y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Me llamó la atención de que María era virgen y José era justo. María era pura y José era justo. Hay una mezcla entre la pureza, la santidad y las personas justas. Los milagros más grandes ocurren en la vida de gente justa. José fue llamado el hijo de Jesús, el padre de Jesús, porque era un hombre justo. Si yo hubiese sido José y ya hoy viene el momento en que me voy a casar con Gretel, y Gretel me dice que el Espíritu Santo le embarazó y que tienen, ese milagro no me hubiera ocurrido a mí. El único milagro que me hubiera ocurrido a mí hubiera sido, ¿no?, una ventana rota en una casa o algo yo hubiera hecho. O usted si hubiera dicho, no, si bien pueda, tráigame el niño para verlo. ¿Sí o no? Porque uno dice, lee el relato y uno dice, ay no, qué simple, pero hay que ponerse en los zapatos de José. Entonces en su carne, en su humanidad, él dijo, y tu mamá también. Sí, Chuy. Sí, Luis, dijo. Entonces él dijo, no, no hay ningún problema. Bueno, usted quédese con su hijo del Espíritu Santo, pero vamos a romper el compromiso en privado. No lo quiso hacer en público. Ojo, ¿saben por qué no lo quiso hacer en público? Porque en aquel momento el hacerlo en público iba a costarle la vida a María, porque a esas mujeres había que apedrearlas. Por eso José, como la quería, la amaba, ya era un hombre justo, dijo, vamos a hacerlo en privado para que nadie se entere y no le tiren piedras y no la maten. Dice acá, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, yo no sé usted si este sueño le cambia todo. A mí no. Si me apareció el Espíritu Santo y me dijo eso, y yo todavía digo, no, comí muchos tamales anoche. O usted si es muy espiritual y usted dice, no, el Espíritu Santo se me apareció. Entonces, había una conexión. O sea, José no solo era un hombre justo, pero era un hombre que escuchaba y sabía identificar la voz del Espíritu Santo y la voz de los tamales. Él sabía distinguir lo que era carnal, terrenal, de lo que era espiritual. Porque cuando tú eres justo, tú te mantienes en un estado de santidad y tú tratas de buscar y escuchar la voz del Espíritu Santo y saber interpretar cuándo lo que se está diciendo viene de parte de Dios y cuándo no. Y lo digo porque yo sé que estoy tocando las fibras de muchos hombres. Sí. O sea, te aseguro que usted es un hombre y le tienen con ese cuento y le puede el mismísimo Espíritu Santo aparecerse y decirle, mira, ese niño, yo no sé cuántos de nosotros aceptaríamos esa milonga, como dicen los argentinos. ¿Y ahora qué? Yo como ese tipo de niño no es mío, ¿yo qué voy a hacer? Y cuando el niño comienza a caminar por la piscina y el niño comienza a levitar y volar, y cuando, ¿sí o no? O sea, ese men al día siguiente dijo, voy a tener un hijo de Dios. Yo voy a ser el padrastro de ese niño. Voy a ser el padrastro del hijo de Dios. No, qué bien, qué fresco. No, pues sí. Y que el niño, imagínate tú, los ángeles van a venir aquí, cómo va a estar la onda. Y no sé, si el niño va a sacrificarle el gato o perros, o va a ser el hijo de Dios. Entonces, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es uno de los otros tantos nombres que tiene Dios, que tiene Jesús, que en ese momento iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Y es que Jesús tenía varias misiones y no era solamente la misión de la salvación.
Muchos de nosotros pensamos que Jesús vino a la tierra a salvarnos, punto. Y sí, fue una de sus misiones. Pero si él hubiera sido la única misión, ¿por qué no murió en la cruz cuando tenía 10 o 12 o 11? ¿Por qué tuvo que esperar hasta 33 años, que los teólogos, 33 años para morir en una cruz para cumplir? ¿Y para qué comenzó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué creen ustedes que, o sea, para qué tanto show? Ya crucifiquen al hombre a los 12. Porque otra de las tareas que Jesús tenía que hacer era experimentar la vida. Diga conmigo, experimentación. A eso se le llama la teología de la identificación. Él tenía que identificar, tenía que experimentar en carne propia qué era el hambre, qué era el dolor, qué era el frío, qué era la traición, qué era el amor de una madre, qué era el amor de un padre, qué era el odio de sus hermanos, qué era que lo criticaran, qué era sentir el desprecio, que era sentir cada una de las cosas que nosotros pasamos y experimentamos. Él tenía que identificar y poder para luego poder tener empatía con nosotros. Eso se llama identificación. Cuando tú te identificas con alguien que pasó algo y tú también, eso se llama identificación. Sientes, no sé, a alguien que tiene piedras en los riñones y a ti te pasó y tú dices, uy, no, sí, cómo duele eso. Si alguien perdió un ser querido por una enfermedad, por un accidente, y tú lo perdiste también, tú te identificas con esa persona. Yo era uno de los que no podía identificarme con la gente que pagaba una cirugía de un perro. 7,000, yo le dije, $7,000 pagaste por la cirugía del perro. Muchacho, yo por 500 te lo hubiera hecho. Yo te opero ese perro por 500, te compro otro y me decía un amigo mío, está loco usted que no, yo hoy me compro otro perro igual, se lo traigo, mira, como nuevo. Hasta Botox le puse porque se mira más joven. Y le traigo otro perro igual y ya. Y este amigo me decía, los perros no son iguales. Porque yo en ese momento, yo siempre decía ese chiste íbamos a las casas de los clientes y nos decían, es que mi perro tuvo un accidente, mira, y se vomitó en la alfombra y por eso hay que reemplazarla. Pero ya lo operamos y yo lo operamos. Y como yo andaba con un cubano de ayudante, $7,000. El cubano me decía, ¿tú estás loco? 7,000, chach. 7,000 varos, no, tú estás loco. Y yo le decía, no, hombre, ese perro yo le hubiera cobrado $1,000, le traigo uno. Y sí, claro, chico. Y luego me tocó andar con un americano. Y entonces el americano me decía, no, men, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a reemplazar un perro? No puedes reemplazar un perro. ¿Cómo no? Son igualitos. No, me dice, porque el perro tiene una personalidad diferente. Él no va a entender por el nombre. Él no. Yo decía, no, hombre, ustedes les dan mucho. No me identificaba con el dolor de aquel que perdía un perro. Nunca. Hasta que perdí a mi perro. Hasta que perdí a mi perro, y fue una cosa trágica y fue algo traumático. Mi esposa llorando con el perro ahí. Mi niña venía de la escuela, tenía que dar la noticia de que su perro lo había muerto. Llamé a mi esposa, sangraba de un brazo. Yo en ese momento se me abrieron unos hilos que tenía y fue algo, un dolor. Me deprimí. Andaba deprimido yo, me duró poco, como una semana. O como 2 semanas. Por ahí y ahora cuando voy a una casa y me dicen, es que perdí a mi perro. Uy. La señora me dijo, es que quiero cerrar la entrada aquí, de hacer un parche de drywall y estaco por afuera, porque perdí a mi perro. Uy, yo digo, antes yo decía, no, claro, mira, van a hacer. Y ahora yo ni siquiera veo el parche ni le digo, wow, ¿cómo? ¿Qué pasó? I'm so sorry. No puedes decir so sorry. No. Ahí se te sale lo gringo. I'm so sorry. Oh my gosh. How did it happen? No. Oh, well, wow. No. Ya. ¿Quieres tomar algo? Sí, claro. Agua porque no puedo hablar. No sé si el ejemplo que les estoy dando les está llegando. Te identificas con el dolor porque lo experimentaste.
Antes yo no me podía identificar porque no, yo siempre tuve perros zaguates, decimos en nuestro país. El perro de la casa, mira, el perro de un latino en un país latino, por Dios, no se parece en nada a un perro de acá. Para empezar, mi perro se iba de la casa un mes. Se ríen porque les pasó en México, ¿y qué pasó con el perro? Rosco se llamaba, se fue. ¿Para dónde? No, andaba. Por allá me dice mi amigo, oye, allá andaba su perro perreando. Ese era el verdadero término. ¿Por qué? Allá andaba atrás de una perra en Carrizal. 20 kilómetros lejos de mi casa. Todo flaco, todo anda. No, tú estás loco, ese perro se murió. Al mes llegaba el perro con un ojo rasgado, un mordisco, sin pelo de un lado, todo flaco. Llegaba a la casa como si nada. A 15 días comiendo arroz y hueso de pollo y estaba de nuevo. Entonces uno no se puede identificar con ese tipo hasta que no lo vive, hasta que no lo experimenta. ¿Sí o no? Y se ríen porque saben que es cierto. Y no quiero seguir con la onda de los perros porque luego ya me van a dar ganas de llorar. Pero era una de las misiones que tenía que tener Jesús, tener un perro. Identificarse con el dolor, poder saber, poder experimentar lo que era la traición, poder experimentar lo que era el dolor. Hay una frase en la Biblia que dice, cuando Jesús le dice a María en la cruz, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Saben que esta frase, los teólogos creen que la única manera por que Jesús estaba diciéndole eso a Juan era porque ya José había muerto? Porque la tradición era que el primogénito, el mayor, era el que cuidase de su madre. Y al él estar partiendo, le dijo a su hermano que ahí estaba su madre. O sea que Jesús había experimentado ya la pérdida de un ser querido. Un hombre que lo adoptó y lo crió como su padre, que le enseñó la carpintería, que le enseñó a trabajar, que lo tenía a su lado, que era un hombre justo. Por eso cuando perdemos un ser querido, Dios entiende. De lo contrario, sin la visita de Jesús a la tierra, Dios no podría entender ese tipo de dolor, ni poder entender lo que son las tentaciones, ni lo que son los sufrimientos. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todas las cosas. Por eso Él puede comprender lo que se siente. Por ejemplo, cuando en la casa no alcanza el dinero. ¿Saben ustedes que José era carpintero? Y entonces a él le llamaban el hijo del carpintero. ¿Y cuántos saben ustedes que el hijo del carpintero qué es? Un carpinterito. Va a ser un carpintero. Entonces, no era un trabajo como muy pagado en ese momento. Entonces, yo me imagino que en algún momento experimentó o entiende o supo lo que era la escasez. Supo lo que era que faltara cosas en la casa. Supo lo que era tal vez pasar frío, que se rompiera el techo, imagínate su nacimiento de trágico que fue. Por eso es que él entiende cuando tal vez en tu casa no alcanza para llegar a fin de mes, cuando tal vez tú vienes a la iglesia buscando una palabra de consuelo y piensas que el Señor no entiende. Créeme que te estoy diciendo, el Señor entiende por lo que estás pasando. Dios entiende por lo que estás pasando. Jesús intercede por nosotros ante el Padre y entiende. Él entiende cuando una persona pierde el trabajo a una semana de Navidad. Él entiende cuando te abandonan, cuando más lo necesitas. Él entiende lo que se siente ser y el dolor que se experimenta una madre soltera, un padre soltero, perder un ser querido. Él comprende todo esto porque Él lo experimentó, Él lo vivió. Dice Hebreos 4, 15, 16: nuestro sumo sacerdote comprende, ese es Jesús, nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Digan conmigo, Él nunca pecó. Ojo acá. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo había leído este pasaje por muchos años, desde que era niño, y hasta esta semana entendí que hay un Dios sentado en un trono y que el trono tiene nombre. Ojo aquí. Encontré el nombre del trono en el que Dios está sentado. Dice
Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. La palabra clave aquí es la gracia. No dice el trono de la oración, no dice el trono del ayuno, no dice el trono de lo que doy, no dice el trono de lo que tengo ni de mi estatus social. No dice el trono de la teología que sé, de que yo soy el hijo de fulano, de que yo soy el arcángel de este, de que yo soy no. Ojo que la oración, el ayuno son muy buenas, pero dice el trono de la gracia. Diga conmigo, el trono de la gracia. ¿Saben qué? Hasta que tú y yo no comprendamos que eres por gracia, siempre estaremos acercándonos al trono equivocado. ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando nos acercamos al trono equivocado, hay una persona equivocada sentada en ese trono que no es Dios. Tú te acercas al trono de la religiosidad. Yo sirvo mucho, yo hago y yo. Entonces crees que porque sirves, que porque haces, que porque cumples con la ley, entonces vas al trono del cumplimiento y no el de la gracia, al trono que utilizan los religiosos. Intentarlo por obras. Van, suplican, dan, traen ofrendas, pero no hay nadie sentado en ese trono. Porque la Biblia dice que Dios está sentado en aquel trono que es el de la gracia. Y la gracia es el regalo. Es para que nadie se gloríe, porque no es por obra, sino por la gracia que somos salvos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, tres áreas fundamentales en las que Jesús nos entiende. Tres. Y créanme que Él nos puede entender en todas y cada una, pero tres fundamentales que abarcan pues lo que es la vida. Número uno, Él entiende de relaciones. Diga conmigo, de relaciones. Él sabe lo que es tener hermanos. Él sabe lo que es tener familiares. Yo sé que Él no supo lo que es tener suegras, así que esas se las doy. No se casó, entonces por esa cuando yo llegue allá le voy a decir, pero no tuviste suegra. Así que con permiso, a mí póngame en una silla mejor. Muchos de ustedes hasta 2 suegras han tenido. Dicen que le dijo un gallego a otro, lo vio en la calle y le dijo, Paco, ¿te llevaste a mi mujer? Y el tipo le dijo, sí, pero a tu suegra también. Él entiende lo que es pasar por todo ese tipo de necesidades que nosotros, dolencias, por todo ese tipo de carencias. Dice Marcos 6:3, y se burlaban, ojo. Y se burlaban. Es simplemente un carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón. Y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. O sea, eran 4 hijos más Jesús 5. Y si decía sus hermanas, por lo menos van a ser otras 2. Entonces por lo menos una familita de 7 o más. Jesús era el mayor de todos. Y dice que la gente del barrio lo humillaban. Dice, se burlaban. Y por eso nosotros decimos, hay gente que dice, es que a mí me lo hizo tal familiar. Es que tú no entiendes porque de mí se burlaban en la escuela, de mí se burlaron en tal lado, a mí me humillaron en tal otra. Él comprende. ¿Y qué estás esperando tú para ir y decírselo a él? Hoy yo te voy a dar ese clic en tu cabeza para que cada vez que tú sientas que te hacen bullying, que te humillan, que te ofenden, se burlan de ti, puedas ir confiado al trono de la gracia y decir, Señor, yo sé que no merezco llegar hasta este trono. No podría yo ni siquiera llegar a tocar el trono, pero puedo llegar al trono porque es de gracia. Entonces, como es un regalo, puedo llegar al trono y me siento aquí y te digo, me pasa esto, se burlan de mí, me ofenden, me dicen, me humillan. Usa esa herramienta que tenemos, es un regalo. ¿Cuánto lo van a comenzar a usar a partir de hoy? Marcos 3:21. Ojo aquí, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Está loco. Sus hermanos, su familia decía, está loco. Su propia familia lo trataba de loco. Y todos saben, en todas las familias hay un loco. Levante la mano aquí, ¿cuál de ustedes la familia tiene un tío loco, un primo loco? Toda la familia.
¿Cuántas familias ve? El que no levantó la mano, posiblemente el loco eres tú. No, yo no tengo a nadie loco que yo que si no sabes quién es el loco de tu familia, a lo mejor eres tú. Pero todos tenemos, yo creo que yo soy el loco de la mía. Pero qué feo que lo traten de loco, ¿sí o no? Lo trataban de loco, que dice está fuera de sí, que no podía, que no, que estaba, que su misma familia lo fue despreciado. Entonces, acerquémonos confiados, porque Él entiende lo que es la humillación, Él entiende lo que es el bullying, Él entiende lo que es que no crean en ti, que tu propia familia te diga, no vas a poder, nunca lo vas a hacer. No tienes el apellido, no tienes los recursos, no tienes la educación, no tienes el dinero. Tú vas a ser igual que tu padre. Tú vas a ser igual que como era tu abuelo, fue tu padre. No te encasilles, porque todo esto que te dijeron puede llegar y contártelo tú mismo al trono de la gracia, hablar con el Padre y decir, yo no quiero ser más así y quiero que me ayudes. Y Él comprende. Número 2, Él entiende de la vida. Les conté que Él tuvo que pasar por lo que era la identificación, de identificar los problemas, identificarse con las cosas. Hebreos 2:17, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. ¿Saben una cosa? Si no vas a aprender nada el día de hoy, quiero que aprendas esto por lo menos. ¿Saben que Jesús entiende que no todo puede ser espiritual? No todo puede ser espiritual, no todo puede ser iglesia. Hay que comer, cortarse las uñas. Hay que hacerse manicure, ¿no? ¿Cuántos? Con una mujer, las pestañas, hay que ponerse pestañas. Alguna mujer que diga un mejor amén. Hay que hacerse las uñas cada semana, a veces 2 veces por semana. Hay que cortarse el pelo, hay que asearse, hay que ir a trabajar. La gente buena se muere. Se nos mueren los hijos, se nos mueren los padres, se nos mueren los perros. No todo es espiritual. Y cuando pierdes un hijo, tú no dices, oh, santo el Padre, qué bueno, recíbelo, Señor. No, te duele, te deprimes. Cuando se pierde una relación, y Él entiende de dolor, Él entiende de pérdida, Él entiende de la vida. Entonces no te sientas como que el diablo quiere decirte, ¿cómo te deprimiste? Y no que eres cristiano, sí, pero soy humano también. Y estoy pasando por dolor y me duele. Y vale sentirse triste. Y vale llorar un ser querido. Y vale tal vez no poder venir a todos los servicios, porque a veces no se puede. A veces no se puede servir lo que quisieras en la iglesia. No se puede. Se está trabajando, se tiene que pagar la renta. Hay que suplir, alguien tiene que ir y ganarse el pan. A veces una de las cosas que más me dolía a mí es no poder estar con mis hijas en los momentos cruciales de su vida. Me dolía en el corazón. Juego de béisbol, eso no es nada. Me dolía, no podía, tenía que trabajar. Por eso hoy cada que mis niñas juegan fútbol, cada vez que juegan, cada que yo puedo, yo estoy ahí, yo las recojo, yo voy, porque ahora Dios me ha permitido la oportunidad de estar con ella. Número 3, y con este voy a terminar. Él entiende de dolor. Isaías 53, todo tipo de dolor físico, mental. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y en el 5 y el 6 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Ojo, ¿cuáles? ¿Quiénes? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Conclusión: Él entiende de relaciones,
Él entiende de la vida, Él entiende de dolor. Ahora, si nosotros queremos ser un poquito más como Él, o queremos decir llamarnos cristianos, y un cristiano es un imitador de Cristo, o una persona que intenta vivir como vivió Cristo, ¿cierto? Eso es un cristiano, es un seguidor de Cristo, un imitador, o que intentamos seguirlo a Él, intentamos vivir como Él vivió. Una de mis oraciones favoritas que yo hago constantemente, yo en la mañana yo me levanto y yo voy y yo le digo: Señor, hazme hoy, yo solo quiero que hoy me hagas un poquito más como tú. Un poquito, no mucho, no, pero Señor, dame un poquito más, algo en mí, un pelito, un pelo, algo. Hazme hoy, esta mañana, Señor, que yo pueda hablar un poquito más como tú, que yo pueda sentir un poquito. Hazme más como tú hoy, nada más. Ya mañana te pediré lo mismo, pero hoy hazme un poco más como tú. Porque si nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿por qué no comenzamos a tratar de entender a las personas que nos rodean en nuestra área, en estas tres áreas, en las relaciones, en la vida y en el dolor? ¿Por qué no podemos tratar de empatizar? Ojo, que no estoy hablando con el vecino ni con los de trabajo, eso ya, estoy hablando de un siguiente nivel. Con tu esposa, con tus hijos, con los que están ahí el día a día, con los que ofendemos porque me va a perdonar, no tiene opción. ¿Saben que el núcleo más cercano es la gente que más herimos? Porque está más cerca. Entonces, ¿por qué no comenzamos a tratar de entender y comprender y decir: Señor, hazme un poquito más como tú? Ayúdame a comprender cuando mi mujer me explica que le dolió algo, que algo le pasó. Ayúdame a entender cuando mi hija me quiere contar algo, cuando mi marido ayúdame a entender cómo se siente. Ayúdame a comprender el dolor que experimentan. ¿Qué sería si nosotros podríamos hacer eso en nuestra casa nada más? Y yo creo que eso no cuenta, porque Jesús dice que el que hace eso con los que aman, todo el mundo hace eso hasta Pablo Escobar amaba a su familia. ¿Sí o no? Él dice: los pecadores hacen eso. ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes escucharon eso? Que él dijo: ¿qué hacen con amar y comprender ustedes a los que los aman? Dice: no hacen eso mismo los pecadores. Ahora, ¿no me vas a decir nosotros que ni a pecador llegamos? No llegamos ni a pecador siquiera. Lleguemos a pecador aunque sea, y luego ahí pensamos a pensar en santificarnos. Pero hagamos en esta época, en esta temporada, tratar de comprender a la familia. Que tu esposa quiere traer a la suegra, está bien, mi amor, tráela. Tal vez no te quede bien, tal vez no, estoy hablando. Yo hago muchos chistes de suegras porque mi suegra ve el servicio. El Señor me bendijo con la mejor suegra. Yo tengo la mejor suegra. Yo a mi suegra la amo. Yo quisiera que se viniera a vivir conmigo. Pero como es tan buena, pues también tiene otros matrimonios que sus hijos tienen esposas, y entonces todo el mundo la quiere, no la peleamos. Pero hay gente que yo sé que no tiene buena relación con la suegra, quizás, o con los suegros. Pero si tú pudieras a pensar: a mi esposa le hace falta estar con su mamá en esa temporada, podrías ser un poquito más condescendiente, ponerse a pensar en el dolor que siente tu compañero, tu amigo, o en el dolor que siente tu familia, tu esposo, cuando llega cansado del trabajo. Tal vez tuvo un día malo, tal vez no la pasó bien, tal vez le gritaron, tal vez un amigo que recientemente se fracturó la clavícula. Me dolió tanto, se cayó de un segundo piso y se quebró la clavícula. Y le dije: ¿cómo estás? Si ocupas algo, déjame saber. No trabaja para mí, es solo un amigo. No, me dijo: ¿cómo? Y le dije: ¿qué te dijo tu esposa? ¿Qué te dijo tu esposo? ¿Tu esposa qué te dijo? ¿No se asustó? No, ella no sabe. No, yo ni le conté. Tiene la clavícula fracturada, loco. ¿Cómo? Yo digo: wow, ¿qué clase de comunicación hay ahí? Y me puse a pensar: ¿qué clase de relación hay donde él ni siquiera se toma la molestia de decirle a su esposa que se quebró la clavícula porque sabe que ni le va a importar? Me dijo: a ella no le importa. Y estoy hablando de un caso grande, pero ¿qué si nos comenzamos a importar por el que está al lado, durmiendo con nosotros, por nuestros hijos, por darle lo mejor que podamos, por comprenderlos? Voy a terminar con este pasaje. Santiago 4:8, nueva traducción viviente, chiquitito. Si usted puede tomar una foto de este pasaje, tómeselo. Dice: acerquémonos a Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Voy a leerlo una última vez.
acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hay gente que siente que Dios está muy lejos. Hice un ayuno en estos días. Mi esposa no me dejó hacerlo total. Quería hacer un ayuno largo y mi esposa le dio miedo. Yo quería que Dios cambiara en mí y mi intención era que Dios se acercara a mí. Y quería que Dios me revelara algo. Dios me reveló que Él está en el mismo lugar siempre. Y yo decía: Señor, acércate a mí. Señor, acércate a mí. Señor, acércate a mí. Pero mis acciones y mi lectura y mi corazón se alejaba cada vez más. Nosotros tenemos que decir: Señor, permíteme acercarme a ti. Permíteme acercarme a ti. Por eso cuando leí que Él dice, la Biblia dice: acerquémonos confiadamente. Ya Jesús pagó el precio. Entonces ya podemos acercarnos. O sea, la distancia entre Dios y tú depende de ti. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a adorar al Señor. Recuerda que la distancia entre Dios y tú depende de ti, porque Él está siempre en el mismo lugar. Acércate confiado. Acerquémonos al Señor y Él se acercará a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén?